Bien, jóvenes, vamos a continuar entonces con este segundo ejercicio. Y bueno, realmente lo que tenemos que calcular en este problema sería en qué dirección se estaría moviendo la partícula de color amarillo, la partícula B, justo después del choque. Entonces, en esta segunda figura, estoy aquí representando lo que estaría sucediendo, al menos con la partícula A. Vean, la partícula A está viajando en dirección de este vector de color azul. Ocurre la colisión con la partícula en reposo y después se mueve en esta otra dirección, de acuerdo a lo que el problema nos menciona. Menos 2 metros en I más 2 metros sobre segundo en I más 3 metros sobre segundo en dirección K. Entonces sale siguiendo este vector de color verde. Y lo que tenemos que resolver entonces es qué ocurrió con esta otra partícula, hacia dónde se movió. Entonces, en esta situación, ¿qué pasos podríamos ir realizando? Podemos plantearlo de una ecuación que nos diga los movimientos, los momentos lineales, ¿no? En un principio tenemos el momento lineal de la partícula A y podemos asumir que la partícula B, al estar en reposo, tiene un momento lineal de cero, ¿no? Ok. Aquí, ¿cuál sería el evento que tenemos que tomar en cuenta para saber el antes y el después? Ah, bueno, creo que no me quedó clara la pregunta. Sí, aquí, ¿cuál es el evento? Recordemos, el momento lineal se va a conservar, es lo que tenemos acá, antes y después de un evento, de un cierto proceso. Aquí, ¿cuál sería ese proceso que tendremos que analizar? Ah, el choque, ¿no? Exacto, el choque. Entonces, antes del choque y después del choque. Sí. Entonces, es correcto lo que se mencionaba, que antes del choque, el objeto P estaba en reposo. Bueno, entonces, pues vamos a escribir la ecuación para el momento lineal de esta Nada más manera, es ¿no? multiplicar. Sí, perdón. Sí, bueno, es que nada más era multiplicar la masa del objeto A por la velocidad inicial del objeto A y ya hacíamos una multiplicación de escalar por un vector, ¿no? Y ya nos saldrían todas las componentes del momento lineal. Ok, sí, podemos escribir de esa manera. Entonces, evidentemente, al hacerlo de esa manera que se está proponiendo, vamos a obtener una ecuación para dos vectores, ¿no? Uno que nos está diciendo lo que pasó antes de la colisión y otro que nos estaría diciendo lo que pasó posterior a la colisión. Y si después esos vectores los vamos analizando, tenemos que ir comparando componente X del primer vector, o sea, el que está hablándonos de antes de la colisión, y compararlo con lo que tenemos en la componente X, perdón, del vector que nos habla después de la colisión. ¿Vale? Es lo que tenemos aquí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vale, entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a analizar primero todo lo que sucedió en el eje X. Vamos a seguir un orden y este sería, primero, todo lo que sucede en el eje X, después lo que sucede en el eje Y y rematamos con el eje Z. Bueno, entonces, en el eje X tenemos momento lineal previo al choque, Sí. Sí, profe. ¿ok? ¿Proveniente de quién o asociado a quién? Viene asociado a la partícula A. Correcto, muy bien. ¿Y después del choque? No, no, sí, no, Después del choque sigue teniendo momento lineal, sí sigue viendo un montón. Ok, y pero podemos ya en decir, otra dirección. ok, en el eje X, pero en otra dirección, de acuerdo. Y se Eh, pierde la dirección en el eje J. ok, bueno, también aquí eso ocurre, es cierto. Entonces, ¿podemos decir algo acerca del momento lineal de la pelota B después del choque?
Después del choque, el objeto B es igual, bueno, ahí empieza el cambio, bueno, ahí cambio Empezaría a lineal. tener su momento, ¿no? Porque todavía no Momento sabemos lineal, sí. precisamente cuál es. Al inicio no hay momento, pero después del Ajá. choque ya hay momento lineal. Ok, muy bien. Eso sí lo podemos asegurar, que va a haber algún cambio en el momento lineal de la partícula B. Entonces aquí mucho cuidado, porque llega a ocurrir que nos confundimos y por el hecho de que el problema no nos menciona nada de la partícula B después del choque, hay quien piensa que entonces vale cero. Y eso es hacer eso es un error. El hecho de que aquí el problema no nos diga nada de qué pasa con la partícula B después del choque no quiere decir que su momento lineal sea cero. Porque si eso fuera cierto, querría decir que la partícula B se quedó quieta antes y después del choque. Pero no estamos con seguridad que eso haya ocurrido. Entonces tenemos que hacer los cálculos para verificar que algo de ese estilo, pues sí sucedió. Entonces vean aquí lo que tenemos. El momento lineal antes del choque, ¿por quién está compuesto? Bueno, si somos muy explícitos, diríamos el momento lineal de la partícula A más el momento lineal de la partícula B. Pero eso antes del choque. Pero antes del choque, ¿qué sabemos? Que la partícula B no tiene velocidad y por lo tanto pues no hay un momento Exactamente, antes del choque para B. exactamente. Entonces este término lo podemos hacer cero, ¿no? No existe esta velocidad antes del choque para la partícula B. Pero después del choque, ¿qué ocurre? Bueno, que siga habiendo un momento lineal de la partícula A, pero distinto. Por eso aquí ponemos la U para indicar que es una velocidad posterior al suceso, que en este caso es la colisión. Sí, profe. Y ahora incluimos aquí un término que nos habla del momento lineal de la partícula B, de la cual queremos saber qué pasó, ¿no? Esa es nuestra incógnita en todo caso. Sí, sí. Ok, vale. Entonces, si simplificamos lo que tenemos ahí, quedará algo así, ¿no? Entonces, vean lo que estamos concluyendo. Que el momento, antes del choque, el único momento lineal existente provenía de la partícula A, de la partícula de color azul que dibujé. Y ese momento lineal se transfirió parte de ese momento a la partícula B. Sí, sí, vamos bien entonces aquí con esta idea. Sí, Sí, profe. ¿Vale? Entonces, vamos a decirlo así. La partícula A le hizo un préstamo de momento lineal a la partícula B para que comenzara a moverse, al menos en el eje X. Es lo que estamos analizando ahora, solo en el eje X. Pero al cederle un momento, una cantidad de movimiento a la partícula B, la partícula A se quedó con una velocidad menor, ¿no? De hecho, aquí los sí, datos nos lo dicen. de inicial, ¿no? Ajá, así es. Pasó de una velocidad de 4 metros por segundo a una velocidad de 2 metros por segundo en el eje X. Y no solamente eso, además invirtió su dirección. Sí. ¿Vale? Bueno, entonces, si hacemos los despejes y cálculos, estaremos encontrando ese resultado. A ver, verifiquen si el cálculo es correcto para constatar que eso que está demostrado en pantalla es la respuesta que se obtiene. Sí, profe. Bueno, sí, profe, está bien. ¿Ok? Vale, aquí mucho cuidado, porque este menos es del De despeje, la ¿no? operación, sí. Y el otro menos es de la dirección de la aceleración en el eje Velocidad. X, ¿no? Velocidad, sí, perdón. Es correcto, de la velocidad. Entonces, este menos por menos da un positivo. Y eso pues ya nos permite obtener esos 4 metros por segundo. Entonces, mucho Entonces, cuidado. tiene que hacer siempre, bueno, en este ejercicio podemos hacer lo mismo con las tres componentes, comparar los momentos iniciales y finales y despejar nada más, ¿no? Así es. Ah, ok. Bueno, no sé, sí, ya. Iba a decir que no habría movimiento en J por parte de E, pero no lo sabemos todavía, ¿verdad? Porque puede que
El momento, bueno, la velocidad inicial en J para A nos da información, ¿no? Para B. Exactamente. Bien, entonces, para este primer cálculo, ¿quedó claro? Sí. Sí, profe. Ok, vale, entonces pasamos con la siguiente componente. Tenemos que analizar lo que sucedió en el eje Y. Entonces, antes de la colisión en el eje Y, tenemos estos dos términos. O sea, en principio eso sería el momento lineal de la partícula A más el momento lineal de la partícula B. Todo esto antes del choque. Y lo vamos a igualar con el momento lineal de cada partícula, pero posterior al choque, que serían estos dos términos. Pero ahora, ¿qué sabemos de acuerdo a los datos del problema? Bueno, la partícula B en reposo antes del choque. Entonces, este término es cero. Y este cero es porque, de acuerdo al problema, si recordamos, aquí lo tenemos, la componente de la velocidad de la partícula A después del choque en el eje Y vale cero. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Vale, entonces, por esa razón, este término se está aquí anulando. Simplificando, estaremos llegando a esto que está aquí. Sí. Y ya, ¿no? Bueno. Bueno, faltaría hacer el despeje para conocer Sí. explícitamente cuánto vale la velocidad de la partícula B en el eje Y. Pero al menos aquí podemos obtener la siguiente conclusión. Y es que estamos diciendo que el momento lineal de la partícula A en el eje Y se transformó en el momento lineal para la partícula B. Sí. ¿Vale? Entonces, digamos que la partícula A le hizo un préstamo así de toda de toda la componente de su momento lineal del eje Y se lo pasó a la partícula B. Sí, toma, esto es tuyo. Yo ya no me voy a poder mover en el eje vertical, en el eje Y, pero tú sí. Es lo que, es lo que estaríamos diciendo aquí que sucedía. Y al hacer las cuentas, creo que estaremos llegando a este resultado. Sí, profe. Ok, bien. Y finalmente pasamos a la componente Z. Si no hay alguna pregunta en esta parte, pues podemos escribir lo siguiente. Entonces, misma historia. Vean que es exactamente lo mismo que hemos hecho en los otros dos casos, pero ahora todo pensado en el eje Z. Bien, entonces, para la partícula B, antes del choque, sabemos que no se estaba moviendo. O sea, este término sigue siendo cero. Pero la partícula A en el eje Z sí se estaba moviendo. Entonces tiene una componente en su velocidad previo al choque. Y después de la colisión, la partícula A sigue teniendo una velocidad. Y ahora vamos a calcular con qué velocidad terminó la partícula B. Que sería como el despeje para la NX, ¿no? Porque como si hay componente en la velocidad final de A. Ajá, así es. Entonces es muy parecido. El despeje es muy parecido a la componente X de estos cálculos. Entonces, pues, recordando que tenemos estos valores para la componente Z del vector velocidad de la partícula A antes y después del choque, así como las masas de los objetos involucrados, ¿cuál será la velocidad con la que el objeto P se estaría moviendo después de esa colisión? Sería
bueno, podemos factorizar a la masa y quedaría la resta de la masa que multiplica a velocidad inicial de A en Z menos velocidad final de A en Z. Eso se le suma la... Ah, no, y eso dividido entre la masa de B, ¿no? Así es. Eso me da menos 3.33 periódico. Ok, muy bien. Entonces, en efecto, esa sería la velocidad con la que ese objeto, el objeto B, se estaría moviendo solo en el eje X, Z, perdón. Y ahí está, ya teníamos todas las componentes. Como ven, la componente de la velocidad de la partícula B, después del choque, tanto en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Entonces ya podemos darnos una idea de qué dirección tomó este objeto después del choque. Vean, aquí está. En el eje X tuvo una velocidad de más 4 metros por segundo, así que siguió avanzando en la dirección X positiva. En el eje Y se movió en la dirección Y positiva y en el eje Z se movió en la dirección negativa. Entonces en esta figura que teníamos, vean, la pelota de color amarillo se mueve hacia abajo, mientras que la pelota A se mueve hacia arriba. Y esas direcciones con las que se están moviendo cada una de ellas no es arbitraria, sino que depende de la conservación del momento lineal. Ahí se conserva porque siguió la misma trayectoria que llevaba A, ¿no? Podríamos intentar calcular los cosenos directores para el vector para asegurarnos de que eso es cierto, porque pudo haberse desviado tal vez ligeramente. Tal vez la figura no ayuda mucho, pero si ustedes calculan los cosenos directores, puede que den exactamente con qué ángulos se estaría moviendo cada vector, bueno, cada pelota, y tal vez puede resultar que sí, no podemos descartarlo, que el objeto amarillo se esté moviendo en la misma línea que pudo haber seguido el objeto de color azul. Entonces, bueno, si están interesados o quieren pues, avanzar más en ese análisis, pueden calcular los cosenos directores. Bien, hasta aquí preguntas, comentarios sobre el desarrollo de este ejercicio. No, profe. Ok, vale, bueno. Esos dos problemas que hemos resuelto, como ven, están dentro de un contexto en el que nos olvidamos de las fuerzas que están actuando sobre un objeto, ¿de acuerdo? Es decir, aislamos al sistema de partículas y solamente tomamos en cuenta las interacciones que ocurren dentro de ese sistema de partículas y nada más. Entonces, al hacerlo, pues podemos utilizar la conservación del momento lineal para, como fue en estos casos, determinar con qué velocidades se estaría moviendo un cierto objeto
después de, por ejemplo, un lanzamiento, como fue en el caso del primer problema, o después de una colisión, como fue en este problema que se acaba de resolver. Bueno, pero surge la pregunta, ¿no? De hecho, algo que se comentó en la sesión que acabamos hace unos minutos fue, bueno, ¿y qué pasa cuando sí incluimos las fuerzas? ¿Vale? Entonces, ahora lo que vamos a analizar es esa situación. ¿Qué ocurre cuando tomamos en cuenta una fuerza externa neta que actúa sobre un objeto, ¿no? O sobre un sistema de partículas? Bien, entonces, para estudiar esa situación, vamos a tener que utilizar una nueva cantidad vectorial que se llama impulso lineal o simplemente impulso. Y esa palabra como que, ¿qué le suena dentro del contexto cotidiano? Pues impulsarse, como quien dice, es como agarrar vuelo, ¿no? O sea, Ajá, hacerse hacia atrás o agarrar como cierta posición para generar una fuerza o algo y poder hacer algo. Por ejemplo, para saltar, ¿no? Decimos que hacemos impulso al doblar las rodillas y al estirarlas se libera ese impulso y ya pues, damos el brinco, ¿no? ok, vale. Entonces, la idea coloquial de lo que entendemos como impulso no está tan alejado del concepto físico real. Y bueno, ¿a qué vamos a llamar impulso lineal en este caso? Bueno, para empezar es un vector que en la literatura la pueden encontrar con el vector J, con la letra J mayúscula, o a veces con la letra I mayúscula. Yo voy a utilizar la letra J, ¿de acuerdo? Para no confundirla con la I con algún otro término que por ahí aparezca. Entonces, bueno, quiero que noten lo que está aquí en esta gráfica. En esta gráfica estamos representando, a grandes rasgos, claro, cómo se comporta la fuerza que se produce para poner en movimiento un objeto. Piensen ustedes justo en la pelota, en el ejemplo de la pelota y el pie del jugador. Entonces, tenemos el pie del jugador, aquí está pateando a lo que será la pelota. Vean. Entonces, no sé si ustedes han visto videos donde se analiza justamente lo que sucede con un golpe en cámara lenta. Sí, ¿no? Que se muestra en la... bueno, se refiere a cuando están pateando, justo cuando Sí. patean. Pues sí. ¿Qué pasa con el balón? Se deforma. Exacto, se deforma. Entonces, cuando el pie del jugador entra en contacto con la superficie del balón, el balón tarda en responder, o sea, no es tan inmediato. Le tomas milésimas de segundo desplazarse. Tal vez a simple vista, pues digamos en un juego real, pues eso lo vemos nosotros, pues digamos, pareciera que ocurre de manera inmediata. Pero si lo vemos en cámara lenta, ¿qué es lo que pasa? El pie del jugador entra en contacto con la superficie del balón y esta comienza a deformarse gradualmente. Eso es lo que está sucediendo en esta gráfica. Vean, en t igual a 0, aquí estamos diciendo que no hay fuerza. Es decir, el pie del jugador está alejado del balón, ¿vale? Entonces, pero llega un momento, un T1, en el cual esta fuerza, vean, comienza a crecer rápidamente. O sea, esto es lo que está pasando cuando el pie del jugador entra en contacto con la pelota. La empieza a deformar. Y si fuésemos la pelota, lo que experimentaríamos es que de buenas a primeras, una fuerza está siendo aplicada. Y el módulo de esta fuerza, la intensidad, comienza a crecer rápidamente. Pero llega un momento, un valor en la fuerza en que ya no crece más. En ese caso, la pelota está totalmente deformada. ¿Y qué pasa con esta pelota? Es en ese momento cuando ya comienza a responder y comienza a desplazarse. Y entonces, ¿qué pasa con la superficie del balón y el pie del jugador? Se separan. Exactamente, comienzan a separarse. Por esta razón vemos como aquí hay un decremento en la fuerza. Y lo hace también muy rápido. Y entonces llegamos a un tiempo t sub 2 en el cual la fuerza prácticamente ha desaparecido. Y nosotros lo que estamos viendo es que ese balón
ya está viajando. Fue pateado. ¿Sí vamos bien? ¿Sí es claro lo que está sucediendo aquí? Sí, profe. Sí, profe. Vale, ok. Entonces, este intervalo de tiempo, o sea, lo que va, T2 menos T1, si pensamos en una situación real, en un partido real de fútbol, ¿cuánto creen que haya tomado este proceso que acabamos aquí de comentar? Desde Pues que ajá, fracciones de segundo, ¿no? Bueno, tal vez exacto. O sea, es un tiempo que ni siquiera tal vez llega al segundo. Pero si lo contabilizáramos, ni siquiera llegaremos a contar uno, o sea, de un segundo, cuando el balón ya está alejado del pie del jugador. Ese es el secreto para analizar el impulso lineal. En el impulso lineal, eso es lo que está pasando cuando hablamos de este concepto de impulso. Cuando tenemos un objeto que está quieto en reposo y lo pateamos o lo empujamos, le hacemos algo, interactuamos con él, generalmente las fuerzas que aplicamos, o la fuerza, en este caso la fuerza total, tiene una intensidad muy grande. O sea, crece rápidamente, pero la duración es poca. O sea, milésimas de segundo, o centésimas en todo caso. ¿De acuerdo? Entonces, el impulso el no es impulso otra... sigue teniendo unidades de momento. Perdón. Que si las unidades del impulso siguen siendo las del momento, masa por velocidad. Ok, va a resultar que sí. De hecho, por la siguiente razón. Si nosotros calculamos el área de esta debajo de esta gráfica, lo que estamos encontrando es justamente el impulso, el llamado impulso lineal. Vean, el impulso es la integral de una fuerza que varía en el tiempo. ¿Y por qué varía en el tiempo? Bueno, pues no sé si esto fue claro en esta descripción que les hice hace unos momentos. La pelota inicialmente no siente nada, no hay ninguna interacción con nada con su alrededor, pero de pronto así sorpresivamente es pateada. Entonces esta fuerza está variando en el tiempo, no se mantiene constante. De hecho, crece muy rápido y también disminuye muy rápidamente. Entonces esta fuerza depende del tiempo. Y si calculamos la integral, es decir, el área debajo de esta gráfica, es decir, integramos desde T1 hasta T2, estamos encontrando el impulso. A eso es a lo que estamos llamando impulso lineal. ¿Qué pasa si la fuerza fuese constante? Pues sale de la integral y lo único que queda es multiplicar al vector fuerza por el intervalo de tiempo en el que estuvo actuando. Pero recuerden, esos tiempos son pequeñísimos. ¿Vamos bien entonces? Sí, sí. ¿Vale? Ahora, hablando de las unidades, pues podemos hacer un análisis dimensional aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sabemos sobre la fuerza? Que se mide en newtons, ¿no? Y esta resta es en segundos. Esto es igual a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, multiplicado por segundo, ¿cierto? Si simplifican, ¿qué les queda? Eh, kilogramo, Ajá, kilogramo por velocidad, bueno, por metro sobre segundo. exacto. Que es la misma unidad del impulso, del momento lineal. Sí, sí, sí. Entonces es cierto, las unidades del impulso lineal son exactamente iguales a las del momento lineal. Hasta aquí, preguntas o comentarios sobre esta cantidad nueva, esta cantidad vectorial. No, profe. No, profesor. ¿Ok? Vale. Entonces, bueno, otro detalle importante es, recuerden, que estas fuerzas que estamos aquí considerando para calcular el impulso lineal, generalmente son fuerzas de mucha intensidad. O sea, aquí, nótense, es una competencia entre una fuerza muy alta en cuestión de módulo, pero también de corta duración.
Entonces, cuando dos objetos chocan, por ejemplo, en ese ejemplo de las bolas de billar, cuando estas dos chocan, cuando lo que dura esa interacción, que son fracciones o décimas o centésimas de segundo, la fuerza que se están ejerciendo una con la otra, son fuerzas muy grandes. Por esa razón, pues, terminan siendo disparadas, ¿no? En direcciones opuestas. Bien, ahora, cuando una fuerza no es constante, que sería el caso más general, de hecho es lo que pasa más a menudo, entonces, ¿cómo calculamos la fuerza que actúa? Porque a veces estamos interesados en esas fuerzas que están actuando. Y bueno, la manera de hacer ese cálculo es, bueno, no sé si ahora en su curso de cálculo ya pasaron a la parte de integración, pero hay un resultado muy importante en cuestión de las integrales que nos dice lo siguiente. Si nosotros tenemos, por ejemplo, queremos calcular el área debajo de una gráfica, y esta gráfica pues, tiene una forma bastante irregular, lo que podemos hacer es calcular el valor promedio o el valor medio de esa área. ¿Y cómo lo hacemos? Pues aproximamos, o pensamos, mejor dicho, que esta superficie o esta área que queremos calcular se puede aproximar como un rectángulo. Y es lo que está pasando aquí. Si notan, la curva que había dibujado anteriormente, aquí está siendo reemplazada por una figura más simple, que tiene como base la longitud del intervalo, o sea, la duración que actúa la fuerza, multiplicada por una altura constante. Esta altura constante es justamente esa fuerza promedio, la fuerza media, incluso en algunos textos así aparece. Entonces, esa es una aproximación bastante burda, pero se puede utilizar para calcular qué fuerza promedio pudo haber actuado durante un choque entre dos partículas, por ejemplo. Y la manera de calcularlo es pues de esta manera. Si tenemos el impulso, lo dividimos entre el intervalo en el que actuó dicha fuerza, y entonces sabremos cuál fue la fuerza promedio que intervino en ese proceso de choque o de golpe, en todo caso. ¿Preguntas o comentarios sobre esta otra cantidad? Por ninguna duda. Ok, vale, bueno. Vamos ahora a hacer lo siguiente. ¿Recuerda lo que nos dice el teorema trabajo-energía? La suma de la fuerza mecánica y la fuerza cinética y potencial es igual a la mecánica y esta se mantiene constante, la última. Bueno, para empezar, no hay fuerza cinética. Perdón, energía, sí. Ok, ahora, lo que se acaba de comentar no es lo que dice el teorema trabajo-energía. ¿O eran que la energía potencial es igual al menos el trabajo? No, eso no. El teorema trabajo-energía no considera para nada la energía potencial. A manera de ecuación, esto es lo que dice el teorema trabajo-energía. ¿Cómo se lee eso que acabo de escribir ahí? El trabajo es igual a la diferencia de energía cinética. Ok. Entonces, cualquier cambio en la energía cinética que observemos en el movimiento de un objeto se va a deber al trabajo mecánico realizado por alguna fuerza resultante. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos está diciendo el teorema trabajo-energía. Bueno,
va a resultar que en el momento lineal hay un equivalente, un análogo, y de hecho vamos a hablar de él. Y ese equivalente justamente se llama teorema impulso-momento lineal. Así como tenemos teorema, trabajo, guión, energía, aquí tenemos teorema, impulso, guión, momento lineal. Bueno, ¿qué nos dice este teorema? Bueno, pues lo que nos dice es lo siguiente, algo bastante simple. Y de hecho, esto que vamos a ver justamente explica o confirma, mejor dicho, que las unidades del impulso lineal sean exactamente iguales a las del momento lineal. Bien, el impulso, hemos dicho, que se calcula integrando una fuerza que depende del tiempo desde un tiempo t1 hasta un tiempo t2, donde t1 es el momento en el cual esa fuerza comienza a aparecer, comienza a actuar sobre un sistema de partículas. Y t2 es el tiempo en el que esa fuerza cesa completamente, cuando ya se hace cero. Bueno, entonces si nosotros hacemos esta integral, vean lo que podemos hacer a continuación. ¿Qué hemos visto en la sesión pasada? Que la fuerza que actúa sobre un objeto, ¿qué permite? Hacer un cambio en el momento lineal del objeto. Exactamente. Realizar una variación o un cambio en el momento lineal del objeto o del sistema de partículas. Entonces aquí podemos omitir ese diferencial de t con este otro. Y entonces lo único que queda por integrar es diferencial del momento lineal desde un t1 hasta un t sub 2. Si hacemos esa integral y evaluamos límite superior menos el límite inferior, lo que tenemos es esto. Vean, ¿qué nos está diciendo esto? Que el momento lineal 2 menos el momento lineal 1 es proporcional al impulso lineal. O en otras palabras, que cualquier variación que observemos en el momento lineal se debe al impulso. Y esto pues empata justamente con la pregunta que les hice al inicio. O sea, ¿a qué llamamos coloquialmente un impulso? Como una especie de empujón o algo que hacemos para modificar nuestra velocidad. Si queremos saltar, ¿qué hacemos? Empujamos a la Tierra y esta responde, o sea, nos impulsa. Y es la que y justamente eso hace que nuestro momento lineal cambie. Pasamos de estar en reposo respecto al suelo a ir hacia arriba. Es decir, ganamos velocidad, ganamos momento lineal. ¿Sí queda claro entonces lo que aquí estamos encontrando? Cualquier variación en el momento lineal que encontremos en una partícula o en un sistema de partículas se va a deber a un impulso. Profe, también el agua tiene impulso, ¿no? ¿El agua? ¿Cómo? Ajá. ¿En qué situación o cómo? Como por ejemplo, cuando un barco o un bote flota encima de ella, lo está impulsando el agua hacia arriba, ¿no? No, eso Con sería empuje. ese empuje. Ah, ok. Eso es empuje. Sí, gracias. Yo tengo una duda, profesor. Bueno, ahorita que acabamos de encontrar ah, este nuevo teorema, por ejemplo, se me acaba de ocurrir, nosotros ya habíamos visto lo de tiro parabólico, ¿no? Sí. Cómo se comporta un objeto moviéndose pues de manera parabólica. Entonces, por ejemplo, digamos que un ejercicio nos dice que en, en el segundo, no sé, 6 de su trayectoria del objeto moviéndose de forma parabólica, sufre algún impulso, el cual provocó el cual provocó que el objeto cayera 2 metros adelante de donde estaba planeado caer si no hubiese recibido ningún tipo de impulso. ¿Podría yo responder a ese ejercicio con este mismo teorema? O sea que en el segundo 5 de su trayectoria sufrió un impulso
el cual provocó que cayera 2 metros por delante de donde estaba planeado caer. No sé si me estoy explicando. Ok, podemos, a ver, la situación sería, por ejemplo, tenemos un cohete, ¿no? Que es lanzado y va a seguir una cierta trayectoria, ¿no? Parabólica. Sí, O sea, su blanco es aquí. sí, sí. Ok, pero durante el recorrido que ejecuta, pasa algo, no sé, es golpeado incluso podría suceder que el cohete ¿cómo se llama? Se fractura, ¿no? Explota. Ujú. Ok, entonces se Sí. parte, ¿no? Y entonces la pregunta es si con esto que tenemos aquí, podríamos, o tenemos las herramientas suficientes para responder algo en esta situación que se ha planteado. Ok, la respuesta es sí, el momento lineal puede ayudarnos a analizar lo que sucedió aquí. Ok. Pero nos falta un concepto todavía importante. O sea, estaríamos como a la mitad. O sea, si queremos resolver o analizar estas situaciones en específico, el momento lineal sí nos va a permitir avanzar. Pero tenemos que tomar en cuenta otro concepto importante, que no sé si han escuchado acerca de él, que se conoce como centro de masa. Sí, he escuchado, pero no, la verdad no sé Sí, al respecto. un Ok, promedio más o menos, ¿no? El centro. exactamente, se puede ver como un promedio. Bueno, si nosotros incorporamos ese concepto de centro de masa y lo combinamos con el momento lineal, si es que sí podremos entonces responder lo que se pregunta aquí en esta situación. Ok. ¿Vale? Y de hecho, el concepto de centro de masa es el siguiente tema posterior a esto del momento lineal. Ok, pero Entonces, sí, ¿no? Entonces, una vez que terminemos esto, podrán ustedes tal vez justamente analizar situaciones como este estilo, donde tenemos un objeto, por ejemplo, un cohete, que es una sola partícula, que por alguna situación explota, ¿no? Y se quiebra en pedazos. Entonces, podemos estar interesados de pues, dónde terminó cada cosa, ¿no? O algo por el estilo, ¿no? ¿Qué tan lejos llegó o qué tan lejos hubiese llegado si no hubiera explotado? Cosas de ese estilo. Bueno, como les menciono, el momento lineal se puede utilizar, pero si lo combinamos con este concepto llamado centro de masa, los cálculos o el análisis se vuelve más simple. Entonces, digamos que vamos a la mitad. Estamos hablando ahora de la mitad de la herramienta que necesitamos. Bien, entonces, comentando finalmente lo del teorema impulso momento lineal, vean la analogía que tenemos con el teorema trabajo-energía. En aquel concepto que decíamos, si observamos un incremento o un decremento en la energía cinética, ¿eso a qué se debe? A un trabajo mecánico, ¿no? Ya sea positivo o negativo. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, Sí, profe. Vale. Ahora, ¿qué pasa si ahora observamos un cambio en el momento lineal? Pues ese cambio en el momento lineal, ¿de qué va a depender? Da el Del impulso, ¿no? impulso. Exacto. o sea que hay impulsos negativos, bueno, o sea, impulsos que restan. Ok. Buena pregunta. Aquí en el tema trabajo-energía es muy fácil hacer el análisis porque como son cantidades escalares, pues tienen signo o no lo tienen, o son positivos o negativos, ¿no? Sí, Bueno, como esa es una relación vectorial, no podemos hacerlo así tan a la calca, ¿no? La analogía. Pero, ¿qué sí puede suceder? Bueno, que si el impulso que recibe, por ejemplo, piensen ustedes en una pelota que está viajando de hecho, es el problema que vamos a analizar a continuación, de una pelota que está viajando hacia una pared. Los que juegan este juego lanzan una pelota a una pared, una pelota de goma. ¿Qué pasa en esa situación? La pared la impulsa hacia otra dirección, ¿no? Exacto, la pared ejerce un impulso capaz de modificar la dirección de movimiento. y podemos decir que fue lo que pasó con el ejercicio anterior, que la esfera, bueno, la masa A Ajá, ejerció un impulso en la masa B que hizo que cambiara de momento, ¿no? De tener un exacto, momento lineal cero
a tener uno ya mayor a cero, ¿no? Exacto, exactamente, sí. Pero nótese que esta relación, este teorema, se tiene que analizar en 3 dimensiones. Bueno, perdón, se tiene que analizar en las componentes, que pueden ser 2, 3 o 1, ¿no? Dependiendo de cómo se haya ejecutado el movimiento. Sí. Entonces, aquí decir que el momento, la variación del momento lineal es porque el impulso fue positivo o negativo, cuidado. Aquí estamos hablando de la dirección en todo caso. Es por el hecho de que como estamos hablando del vector velocidad incluido, no puede, bueno, escalarmente no puede ser negativa, ¿no? ¿Otra vez cómo? Perdón. Que como estamos hablando de una magnitud que tiene a la velocidad incluida, Ajá. escalarmente no puede haber velocidades negativas, ¿no? Escalarmente no puede haber velocidades. Y es por eso que solo hablamos de la dirección, ¿no? Ok, sí. Digamos que los signos negativos que pudieran aparecernos hacen referencia a la dirección. Sí, ok. Entonces, en el teorema en el teorema trabajo-energía, si tenemos un trabajo positivo o negativo, pues ya sabemos, ¿no? Que la partícula va a ganar o va a perder energía cinética. O sea, o va a ir más rápido o va a ir más lento. Pero en el caso del teorema impulso-momento lineal, recuerden, tenemos una relación entre vectores. Entonces, no es tan simple. Aquí cuenta mucho la dirección. No solamente el módulo, sino la dirección en la cual están actuando estos vectores. Entonces, para poner en práctica este concepto, vamos a ver este primer ejercicio que trata justamente de ello. Entonces, bueno, aquí, antes de pasarlo, aquí un comentario que se me está olvidando. Entonces, bueno, a ver, así queda. A este resultado que tenemos aquí, que se hizo mediante un proceso de integral hasta llegar a esto que está en color rojo, es a lo que vamos a conocer como el teorema impulso-momento lineal. Y bueno, aquí estábamos escribiendo lo que les comenté. Cualquier cambio que observemos en en el momento lineal de una partícula o de un sistema de partículas, se va a deber al impulso generado por una fuerza. Recuerden que el impulso depende de una fuerza. No olviden eso. O sea, que aquí está incluido de manera indirecta la fuerza que se le aplicó. Pero no solamente eso, también estamos considerando el intervalo de acción o cuánto duró esa interacción. Sí, profe. Ok, sí, profe. Ok, vale. Entonces vamos a resolver el primer ejercicio, que justamente trata de lo que les mencionaba, ¿no? De una pelota que golpea una pared. Entonces, si ustedes alguna vez han jugado ese juego, pues esta situación les va a parecer bastante familiar. O sea, problemas de la vida diaria, digamos. Entonces, tenemos una pelota de tenis que tiene una masa de 0.06 kilogramos y tiene una rapidez de 25 metros por segundo. Entonces, bueno, esta pelota, como dice el problema, está viajando de tal manera que golpea a la pared formando un ángulo de 45 grados. Vean, la pelota va así, es lanzada de esta manera, llega a la pared y de acuerdo a lo que hemos visto, esa pared va a ejercer una fuerza sobre la pelota. Y esa fuerza, ¿qué es lo que va a provocar? Un cambio en el momento lineal. Por esa razón, la pelota, vean, ha cambiado de dirección de acuerdo a la figura. ¿Vamos bien? Sí. Sí, profe. ¿Ok? Vale. Entonces, con esta información nos piden a nosotros determinar cuál será el impulso, tanto en magnitud como en dirección, dado a la pared. Si es claro entonces lo que nos está pidiendo el problema.
Sí, nos pide el impulso que se genera cuando la pelota va con una, bueno, sí, pues sí, no va con una velocidad inicial, choca con la pared, se genera una velocidad que pues podemos, bueno, va en dirección contraria a la que, con la que comenzó y se genera ahí dos momentos y pues ese cambio en los momentos pues es un impulso, ¿no? Ok, muy Y bien. nos pide la magnitud y bueno, yo diría, esta sería la magnitud escalar, ¿no? Y aparte de las componentes de ese vector de impulso, ¿no? Porque pues, nos está dando un ángulo, entonces sí podríamos calcularlo, ¿no? Ya, como podríamos decir que es una suma de vectores, ¿no? Yo diría que para ese caso sí tenemos que calcular el, las componentes de los vectores y de impulso, perdón, de momento lineal Ajá. y sumarlas vectorialmente y eso creo que nos daría el impulso, ¿no? Ok, en esta última parte de sumarlas no es del todo correcto, porque recordemos lo que es el Restarlas, teorema impulso. restarlas, sí. Perdón, Exacto, restar. restarlo. Exacto. Entonces, el teorema impulso momento lineal nos dice, si observamos un cambio en el momento lineal de una partícula, eso es debido a que recibió un impulso. Una fuerza actuó durante un intervalo de tiempo muy pequeñito. Entonces, eso es equivalente a decir que el impulso es igual a el momento lineal final, o 2, de la partícula, menos el momento lineal inicial, o 1, de la partícula. Sí, perfecto. ¿Vale? Bien, entonces, hay que tomar también en cuenta que el problema nos especifica que después de que la pelota de tenis golpea la pared, la pelota va a rebotar con la misma rapidez a 45 grados. ¿Tienes claro esta parte? Sí. ¿Vale? Sí. Entonces, o sea, digamos que prácticamente lo que hace la pared, eh, la única, ¿cómo decirlo aquí? Bueno, el trabajo, pero no como trabajo mecánico, sino el único papel, mejor dicho, que tiene la pared es la de modificar la dirección de movimiento. Porque como ve, no varía la velocidad de la partícula, de acuerdo al problema, claro. Vale, entonces, si queremos calcular el impulso, tenemos que hacer esta resta de vectores, ¿no? P sub 2 menos P sub 1. Pero antes de hacer eso, tenemos que escribirle el momento lineal antes y después de la colisión, después de ese choque. Entonces vamos a ello, vamos a construir las componentes de los dos vectores, del impulso antes del choque y la del impulso, pero la del momento lineal antes del choque y la del momento lineal después del choque contra la pared. Entonces, a ver, aquí les muestro esta información y vamos comentando. Vean, en este dibujo, estas líneas de color blanco representan la pared. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, esto que está aquí es la pared. Aquí está la pared que se extiende hacia atrás. Bueno, la pelota viene aquí, es el punto de color azul. Viene viajando, choca aquí contra la pared y después cambia de dirección. Entonces, para encontrar las componentes del momento lineal, lo que podemos hacer es construir un sistema de referencia, vean, un sistema coordenado, XY, justo en la pelota antes del choque. En esa situación, ¿en qué cuadrante queda ese vector de momento lineal? ¿El de P sub 1 o P sub 2? Ya no. P sub 1. Ah, En en el el primero. Correcto, en el primer cuadrante, donde sabemos que las componentes, ambas, son positivas. Sí. ¿Y recuerdan cómo calcular las componentes de un vector? Si conocemos su módulo y su dirección. Sí, sería, dependiendo de cuál queremos, ¿no? Para X sería con la función coseno Correcto, y para la componente Y con la función seno. correcto. Entonces, eso que ya
vimos hace tiempo, pues lo vamos a volver a ocupar aquí. Y por esa razón, aquí está el momento lineal de la partícula antes del choque. A ver, obsérvenlo y si algo no queda claro, me comentan, por favor. Ya, esos V son... Ah, sí, ya. M sí es la masa, ¿no, profe? Sí, M es la masa y esta V está indicándonos la velocidad vista como vector de esa pelota de tenis. Sí, no, porque ya tiene bueno, es que sin la flechita de vector es la de pura escalar, ¿no? La rapidez que nos da el problema, ¿no? Pero que Exactamente. multiplica el coseno y ya con el acento circunflejo, pues ya indica vector, ¿no? Así es. Entonces, esto que está aquí es la componente X de nuestro vector velocidad. Más este otro que está aquí es la componente Y. V vendría siendo el módulo, ¿verdad? ¿Cuál, perdón? V, que multiplica coseno del ángulo. Así es, el módulo del vector. Y bueno, Vale. podemos asumir de una vez que como estamos trabajando con un ángulo de 45 grados, Ajá. por ejemplo, para el momento 1, las componentes del vector velocidad serían iguales, o sea, I y J serían iguales, Así es. magnitud, ¿no? Como en este caso el ángulo es de 45 grados, sabemos que el coseno de 45 grados es igual al seno de 45 grados. Entonces sí, podemos hacer esa suposición. Bueno, no es una suposición, porque de hecho es un hecho, valga la redundancia. Pero podemos hacer esa simplificación, si se quiere. Y bueno, ahora, ¿qué pasa con el momento 2? El momento lineal después de que la pelota de tenis golpea la pared. Bueno, pues podemos hacer lo mismo que en el caso de hace unos momentos. Dibujamos un sistema de coordenadas para esa situación, situando la pelota después del choque. Y en este caso, ¿en qué cuadrante queda la velocidad o el momento lineal? En el segundo cuadrante. Exacto. Y en el segundo cuadrante sabemos que la componente X tiene signo negativo. Sí. Y la componente Y positivo. Sí. Por esa razón, aquí está escrito de esta manera. Sí, profe. Sí. Ok. Bien, hasta aquí alguna pregunta, comentario sobre la construcción de los momentos lineales antes y después del choque contra la pared, pero desde un punto de vista vectorial. Yo tengo una duda, pero más en relación a los ejes. ¿Por Ok. qué no se hicieron ambos momentos en un mismo eje? Ambos momentos lineales en un mismo eje. Ok. Bueno, sí, en un mismo eje. Porque aunque no lo parece tal vez a primera vista, el problema es bidimensional. Porque aquí podemos dibujar un eje horizontal y aquí el eje vertical. Entonces la pelota está viajando primeramente en esta dirección, o sea, hacia el primer cuadrante. Una vez que llega y choca contra la pared, se mueve ahora en el cuadrante 2. Entonces no es un problema unidimensional, es bidimensional. No sé si eso responde a la pregunta. Ok, sí. Ok, vale. Entonces, ¿cuál sería lo siguiente entonces para avanzar y determinar lo que el problema nos está pidiendo? Pues obtener las componentes y restar los momentos vectorialmente y ya una vez teniendo el vector resultante que sería el impulso, sacar el valor escalar de ese vector, ¿no? Ok, vale. Pues bueno, hagan la resta. Ya tienen el vector P después del choque.
P sub 2, aquí está. Ya tienen el vector P sub 1, es decir, el momento lineal antes del choque contra la pared. Entonces, hagan la resta, justo lo que nos pide el teorema impulso momento lineal. Disculpe, profe, ¿cuál nos da la velocidad con la que rebota? La velocidad en todo momento fue de 25 metros por segundo. Y la masa Ok, tuvo un entonces valor de 0.6 kilogramos. es la misma rapidez siempre, 25. En este problema sí. Ok, va. Sí. Pues nos quedaría la masa que multiplica a 2 veces la rapidez por el coseno de 45, ¿no? Correcto. Incluso analíticamente, porque pues si es lo mismo en componentes, la componente X del segundo momento, pues tenemos en dirección menos I a la X, entonces al restarla se va a hacer, se van a sumar y quedaría multiplicada por 2, pero como en el caso de la componente Y del vector del segundo momento es positiva, se va a restar y se va a anular con el primer momento, y pues nada más nos queda eso, ¿no? M, 2 veces M por el vector por el coseno, ¿no? Exactamente. En este caso, la variación en el momento lineal tiene esta ecuación. Menos 2 veces la masa de la pelota de tenis por el módulo de la velocidad con la que se está moviendo por el coseno de 45 grados. Este es el resultado que estamos encontrando para la variación del momento. ¿Y ese quién resulta ser también? El impulso, ¿no? Exactamente, el impulso. Entonces, este vector J que hemos encontrado, este vector impulso lineal, ¿están de acuerdo que entonces está apuntando en la dirección X negativa? Sí. Es decir, ¿qué es este vector que se ha dibujado aquí? Y físicamente, ¿cómo se vería un impulso? O sea, o no, simplemente no se ve, solo por así decirlo, solo se siente. Lo estaría sintiendo el objeto, en este caso la pelota, pero nosotros podemos ver sus efectos, que es el cambio en la dirección. Ok. O sea, el hecho de que veamos que la pelota, sobre todo en este juego, ¿no? De aventar una pelota de goma contra una pared, el hecho de hacer que la pelota cambie de dirección al momento después de chocar contra la pared, es un reflejo del impulso que está recibiendo por parte de la pared. Ok, sí, por favor. Ok, ahora les hago la siguiente pregunta. Esto que hemos encontrado responde a lo que nos pide el problema. Chequen lo que el problema nos pregunta. Nos ¿Cuál pide la será el magnitud y impulso? Nos pide la dirección magnitud, del entonces vector de tendríamos que sacarle la escalar a ese vector. Entonces, como solamente está trabajando en el eje, sí, en dirección Y, podemos decir que es
lo mismo de la componente I, pero positiva y escalar, ¿no? Que sería 2.12 kilogramos por metro sobre segundo, ¿no? Ok, pero ¿cuál será la dirección? La dirección sería en 180 grados, ¿no? A ver, es que aquí quiero que lean la atención la pregunta. Dice, ¿cuál será el impulso? Magnitud ya lo tienen, creo que ese no hay problema. Sí. Y dirección dado a la pared. Pues sí, no, como dijo mi compañero, 180 porque tenemos como referencia la pared, Ajá. va en dirección negativa y Mm, si iniciamos desde cero, pues sería 180. A ver, vamos a recordar lo que dice el teorema impulso, momento lineal. Ahí está el secreto. Dice, la variación del momento lineal que observemos en una partícula, ¿a qué se debe? Al Al impulso que impulso. recibe. Al impulso que recibe. Exacto. Entonces, vean, este impulso que se ha calculado y que se ha dibujado en dirección X negativa, ¿quién la produce y sobre quién actúa? El impulso lo genera la pared, ¿no? Y Y actúa sobre la pelota. exacto. ¿Y es lo que el problema nos está pidiendo? O sea, bueno, cuando dice dado a la pared, ¿a qué Ajá. se refiere? Pues el que la pelota le da a la pared. Ah, ya, ya. Entonces, Serían sería 90 grados, ¿no? 45, que ¿Sería que, perdón? 45 grados la dirección, porque es la que lleva la pelota hacia la pared. No. Los 90 grados, ¿no? Que sería de la forma vertical de la pared, ya hasta donde está el vector, No, tampoco. ¿no? Ah, No, creo que sí, no, porque si no, no tendría sentido que vaya en dirección Y. A ver, Ya. híjole, puede que. A ver, este vector, el vector aquí de color rojo, que es el vector impulso, creo que queda clarísimo que es el que recibe la pelota por parte de la pared. Ah, está hablando de la tercera ley de Newton, ¿verdad? Exacto. Ah, sí, sí. Entonces, en dirección cero, ¿no? Ok, ángulo cero, es decir, en el eje X positivo. Entonces, ahí está. Lo que hemos encontrado es el impulso que recibió la pelota por parte de la pared. Pero el problema nos pide determinar el impulso dado a la pared. ya. Es sutil la diferencia. Sí, ahora que lo veo así. Es lo que veíamos en el principio, ¿no? Fuerza 1 a 2 y fuerza 2 a 1, ¿no? Exacto. La pelota va a empujar, también va a ejercer una fuerza sobre la pared. Pero la pared, si pensamos que es la pared de un edificio enorme, pues no se va a mover, porque su inercia es muy grande. O bien, podría ocurrir que gradualmente la pared se va desgastando. Va presentando pequeñas fracturas. Y eso es un reflejo de que está recibiendo una fuerza. Entonces, para redactar la respuesta podría quedar eso, que debido a la tercera ley de Newton, la pared ejerce un impulso de 212 kilogramos por metro sobre segundo en dirección 180 grados sobre la pelota. Sí, A su vez, la pelota ejerce un mismo impulso hacia la pared de la misma magnitud, pero sí, en sentido 0 grados, ¿no? exactamente. Sí, profe, ya entendí el punto bien. ¿Vale? Por eso les mencionaba, el teorema impulso, el teorema impulso momento lineal dice, el cambio observado en el momento lineal de una partícula se debe al impulso que recibe, no al impulso que da.
Sí, sí. Al igual como el teorema trabajo-energía. Cuando la energía cinética de una partícula cambia, se debe a la energía que se le proporciona o que se le quita. O sea, es alguien más que ejecuta ese trabajo mecánico. Lo mismo está sucediendo aquí. La pelota de tenis recibió un impulso. No se lo produjo ella misma. No, recibió el impulso proveniente de la pared. Y a su vez generó el mismo sobre la pared, ¿no? Exactamente. Entonces vean que aquí la tercera ley de Newton, pues a veces es bastante olvidada, pero pues es muy útil. Por eso es que, bueno, ya aplican a un experimento así, la pared se como que vibra, ¿no? Ah, ok, exacto. También se puede observar eso. Y es porque está recibiendo por parte de la pelota o algún objeto con el que está siendo golpeado alguna fuerza. Y bueno, hablando de eso, por eso, bueno, me acordé que cuando haces un trabajo en torno a fresadora, cuando dicen vibraciones es porque la pieza también ejerce fuerza sobre la herramienta de corte o algo así. Ah, exacto. Sí, estamos poniendo en evidencia la tercera ley de Newton. Si, si un objeto realiza alguna fuerza, es decir, una acción sobre otro cuerpo, este le va a responder. Y dependiendo de cómo sean las masas, podemos tener que el objeto, por ejemplo, la pared, no se está moviendo. O sea, aparentemente no se está desplazando hacia atrás. Pero si analizamos, o sea, si hacemos un acercamiento al punto de contacto, podría observarse que ahí hay un desgaste. Bueno, esto de las vibraciones, exactamente igual. Ok, sí, profe. ¿Ok? Bien, vamos a pasar al siguiente y último ejercicio de este día. Déjenme, bueno, eran dos, pero me voy a saltar uno de ellos. El siguiente lo revisamos la siguiente clase, pero me interesa ver porque se adecua mucho a su carrera. Y vean lo que está sucediendo aquí. Esta es una prueba de choque. No sé si las han llegado a ver en internet. Sí, profe. Sí, en Expos también, ¿no? Un monigote de metal o de madera, ¿no? Que se va a estrellar. Y bueno, se quiere observar qué le pasa, ¿no? Exactamente. Entonces, en ese tipo de fenómenos, esto que estamos observando del impulso y del momento lineal tiene una aplicación enorme. ¿Por qué? Porque permite cuantificar de alguna manera los daños que se pueden producir sobre un automóvil. Entonces, pues eso, ¿qué permite? Mejorar los sistemas de seguridad para los pasajeros o también cambiar el diseño o el material con el que esté elaborado el vehículo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, en una prueba de choque, por poner números, un automóvil de 1.500 kilogramos de masa choca contra una pared, como tenemos aquí en la figura. Vean. Las velocidades inicial y final del automóvil son, respectivamente, primero, el objeto está viajando hacia la izquierda, como pueden notar, por eso el signo negativo en su velocidad, de menos 15 metros por segundo. Eso es antes del choque. Y después del choque, se mueve con una velocidad, claro, menor, de 2.6 metros por segundo. Si la colisión, nos dice aquí, dura apenas 0.15 segundos, vean que es un tiempo muy corto. Encuentre el impulso causado por la colisión y la fuerza promedio ejercida en el automóvil. Disculpe, profe, es positiva bueno, lleva dirección positiva la segunda velocidad, ¿verdad? Sí, lo que estaría sucediendo aquí es que, vean lo que está, o sea, lo que está pasando es, el auto va a 15 metros por segundo hacia la izquierda, choca contra la pared va a ejercer una fuerza sobre el automóvil, primero para frenarlo, ¿sí estamos de acuerdo? Como quien dice, entonces está retachando el carro, ¿no? Exacto, exactamente. Primero lo detiene, lo lleva hasta 0 metros por segundo y todavía le aplica una fuerza para moverlo ligeramente hacia la derecha, hacer que rebote con una velocidad de 2.6 metros por segundo.
Entonces, lo que nos están preguntando aquí es dos cosas, obviamente. Primero, ¿cuál es el impulso causado en esta colisión, en este choque? O sea, ¿cuál fue el impulso que recibió el automóvil para pasar de una velocidad de 15 metros por segundo a 2.6? Y no solamente eso, cambiar su dirección de movimiento. Creo que aquí lo del impulso sería más fácil de sacar, ¿no? Porque solo estamos trabajando en el eje X. Ok, muy bien. Entonces podemos aplicar el teorema impulso-momento lineal, pero solo en el eje X. Sí, y eso nos facilitaría, como no hay un ángulo. Ok, sí. Se lo dejaría así, ¿no? Como cero. Entonces, a ver, calcúlenlos. Ya tenemos los datos ahí. Calculen el cambio en el momento lineal, que es exactamente igual al impulso que recibió el vehículo por parte de la pared. Yo obtuve que es 26.400 metros por kilogramos por metro sobre segundo en dirección Y. Dirección Y. Sí. Ok, muy bien, eso es correcto. Ese es el impulso que recibe el vehículo para cambiar su momento lineal. Y ahora para sacar la fuerza, es fuerza promedio, ¿verdad? Exactamente, es fuerza promedio. Entonces con fuerza promedio nos había dicho que podíamos hacerlo con que era el impulso lineal sobre la diferencia de los tiempos. Exacto. O variación de los tiempos, que sería 0. Ahí, 15 ¿dónde está? segundos. Ahí está, 0.15. Son... sí, 0.15. Y ya haríamos esa diferencia y ya operaríamos numéricamente, ¿no? Así es. A ver, déjenlo. La fuerza promedio medio que es de 176.000 newtons. Ok, tenemos la dirección. Sí, seguiría siendo la misma en dirección Y. Ok, correcto. Ahí está, entonces. Esa sería la fuerza que recibe en promedio el vehículo. Sí. Entonces, como pueden ver, no es una fuerza pequeña. 176.000 newtons. Y por ejemplo, el monigote que está ahí es para ver, igual hacen cálculos con ese para ver la fuerza que resiste un humano sobre sí. Bueno, yo lo vería así, ¿no? Pero... Ok, me parece que lleva sensores que permiten justamente hacer un estimado de esta fuerza que aquí, bueno, fácilmente con los datos estamos obteniendo. Pero ya en esta prueba de choques, pues lo que hace son varias veces para establecer un valor medio o un valor promedio y de ahí pues tomar decisiones, ¿no? En cuestión de si cuál puede ser la fuerza máxima que puede soportar un pasajero en el interior de ese vehículo. Y también dependiendo de qué velocidad lleve, porque si están de acuerdo que el impulso depende de las velocidades con la que vaya el vehículo también. Sí. Entonces, eso también se toma en cuenta. Sí, dependiendo igual del peso, ¿no? ¿Cuál, perdón? Porque entre más peso y más, bueno, sí, entre más peso igual me imagino que va a ser más grande el impulso, ¿no? Si se mantiene constante el peso, sí va. Yo creo que ahí sería más como comparativo, ¿no? O sea, comparar
otro objeto, no sé, otro carro de mayor masa con la misma velocidad, ¿no? Pero en general, pues sí depende puramente de la velocidad, ¿no? Para un objeto de masa constante. Ok, bueno, aquí notemos que el vector peso, ¿en qué dirección actúa? Hacia abajo, ¿no? El peso. Exacto. Entonces, al menos en este ejemplo, el vector peso, aunque sabemos que está presente, no hemos dicho que no, que haya desaparecido, es más, hasta la fuerza normal estaría presente, porque está, el auto está en el piso, ¿no? Sí. Entonces Sin sería más embargo, como para la masa, ¿no? bueno, a lo que voy es que el movimiento se ejecuta en dirección horizontal. Y estas fuerzas que se acaban de mencionar, la normal y el peso, actúan en forma vertical. Entonces, directamente no afectan el impulso. Sí, es que había visto un video de un tráiler donde iba lleno de carga y pues chocaba Ajá. contra un muro y la cabina quedaba totalmente destrozada y supuse que tendría algún tipo de relación, pero ya veo que no. Sería más por la fuerza ejercida, ¿no? Por la pared Del o por el automóvil muro. contra el muro, ajá. Ajá. En este caso sería la fuerza. O sea, si estamos analizando el tráiler o el vehículo, lo que estamos tratando de medir es la fuerza que recibe ese objeto por parte del muro. Sí. Eso es lo que estaremos calculando. Sí, gracias, profe. Bien, entonces, con este ejemplo, bueno, estaría cerrando la sesión de este día. Y bueno, sirve para ilustrarles de alguna manera un poco directa cómo esos conceptos que estamos viendo pues, pueden ser útiles para analizar situaciones propias de su carrera, que en este caso pues, son las pruebas de choque que se realizan. Sí. ¿Okay? ¿Dudas, jóvenes, comentarios sobre esta parte? Por mi parte no, profe. De la mía tampoco, profe. Ok, bien, voy a dejarles aquí en pantalla brevemente el siguiente ejercicio que queda pendiente para que, bueno, pues le den una leída y pues la siguiente clase lo comentamos, ¿ok? Para que, bueno, vayan ustedes, si quieren, intentarlo, vayan adelantando un poco y una vez que lo repasemos, pues vean, ¿no? ¿Qué tan bien iban o si coinciden con todos los resultados. Pero también para que vayan practicando. Va, profe. Sí. Sí, profe. Bien, jóvenes, pues por mi parte ha sido todo. Si no hay alguna observación o un comentario por ahí pendiente por parte de ustedes, nos escuchamos la siguiente clase. Sí, profesor, hasta luego. Que tenga excelente día. Hasta luego, Gracias, profe. Que igualmente. tenga buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, buena tarde a todos, que estén bien.